en esos estudiantes que se supone que son los que no aprenden, no entienden o que están como al margen de esta sociedad, uno encuentra un mundo hermoso, porque un mundo y una forma de ver el mundo que nosotros no tenemos acceso. Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Hoy día me acompaña Maca, que es una colega del programa Somos Profes, Somos Educadores de Elige Educar. Somos consejeras psicoeducativas, así que muy contenta de tenerla aquí porque además ella es profesora, es educadora diferencial y tiene mucho, pero mucho que decir, porque además no solamente se dedica al mundo de la educación, sino que también a la biodanza. Así que Maca, muy bienvenida. Para las personas que aún no te conocen, cuéntanos, ¿quién es Maca? Hola a todos, a todas. Gracias, Cote, por esta invitación. Me siento muy honrada. Primero decir que esta es primera vez que estoy en un podcast, así que estoy un poco nerviosa, pero bien. Bueno, mi nombre es Macarena, tengo 32 años, trabajo hace 8 años en educación y hace 4 años que decidí trabajar en educación, pero desde otro lugar, que es a través del movimiento, a través de la música. Y desde ahí como que he ido encontrando dos mundos, que es la educación diferencial con la facilitación de biodanza y unificar esos mundos. Al principio no fue así, pero por ahí se ha ido abriendo un camino. Me encanta y de eso vamos a hablar sin duda. Bueno, para partir, Maca, yo le hago una pregunta a todas y a todos mis invitados, que es, ¿crees en el impacto de las y los profesores en sus estudiantes? Sí, totalmente. De por ahí nació esta invitación cuando te contaba que yo de niña tuve una profesora que me vio de chiquitita cuando tenía como 12 años y le dijo a mis papás que yo podía estudiar en una universidad. Mis papás eran dos personas muy humildes y de muy escasos recursos, entonces ellos creyeron que era posible eso gracias a esa profesora y eso marcó un antes y un después. Y creo que eso me llevó también a tener el propósito que tengo hoy día, porque creo que los pequeños cambios pueden generar cambios muy grandes. Entonces sí creo que nuestra profesión puede ser muy importante para los niños, las niñas, los adolescentes. Justamente eso te iba a preguntar, ¿cuál es el nivel de importancia que tú le asignas al impacto que tienen los profes en sus estudiantes? Alto, muy alto, trascendente, creo que es con las personas con las que más compartimos en la vida y también tenemos un rol que va más allá solamente de la sala de clase, que yo creo que tiene que ver con el vínculo. Nosotros generamos ese espacio de cercanía, de conocer la historia de nuestros estudiantes y desde ahí también ser un referente para ellos. Y eso a veces como que los profesores lo sienten como algo muy pesado, pero en realidad si uno lo ve desde el lugar de vincularnos, de que yo le estoy mostrando el mundo a través de mis ojos, vamos haciendo que la identidad de esos niños y niñas o adolescentes se integre desde esa mirada que yo tengo del mundo. A propósito del vínculo que mencionaste, ¿qué tal fue tu vínculo con tus profesores y profesoras? Fue muy cercano. Siempre fui muy acogida por mis profesores. De hecho, uno de los profesores también que me impactó mucho cuando niña fue de primero básico, porque yo aprendí a leer en kinder antes que todos mis compañeros. Y ese profesor en primero básico me hizo enseñarle a leer a mis compañeros. Entonces fue muy importante porque desde ahí nació como esa curiosidad de lo que es ayudarle a otro y enseñarle a otro lo que tú ya pudiste hacer, que fuera para otros. Y ese profesor me alentó muchísimo, muchísimo. Me llevó a la radio, porque a mí me gustaba cantar cuando era chica, entonces me llevó a la radio y canté unas canciones, me llevó a unos concursos, como que me potenció mucho y yo era muy tímida. Entonces eso como que hacía que esa timidez se disolviera. Fui muy vista por mis profesores desde muy chiquitita. Oye, es como que me estuvieras leyendo la mente porque me vas respondiendo perfecto, justo lo que yo te voy a preguntar después. En ese sentido, te iba a preguntar qué tan importante fue ese vínculo con tus profesores para la elección de tu carrera profesional. Totalmente, o sea, fundamental. Es por ellos que nace este deseo de querer estudiar educación. Porque yo sentía que necesitaba referentes. Mis papás, si bien fueron personas que me dieron mucho, mucho afecto, hicieron muchísimo con nada, porque de verdad que no tenían muchas herramientas, vivieron situaciones de mucha violencia ambos,
siento que desde ahí el vínculo que yo tuve con mis profesores me ayudó a expandir como mi cultura, porque realmente de donde yo venía, todo lo que yo estaba viviendo no era accesible, no eran accesibles los libros, en mi casa no se leía, no se hablaba de autores, de algo, entonces para mí el colegio era un mundo de apertura. Entonces siento que me abrió la posibilidad a la cultura, al saber. Y desde ahí también nació, desde muy chiquitita, el querer aprender, como un gusto muy grande. Más allá del resultado al que llegar, simplemente estar metida en los libros. Por eso fui muy matea desde muy chiquitita, pero no por sacarme las notas, sino que porque para mí era como, "Ay, estoy aprendiendo cosas nuevas". Y claro, porque en mi casa eso no estaba porque mis papás no tenían la posibilidad. No hay nada más bonito que me imagino a tus profesores ver tu carita como de emoción de que vas aprendiendo, porque ahora nosotros lo podemos ver como profe, cuando uno ve ese gesto como de emoción de cuando el estudiante es como sí, aprendí, como sí, entiendo esto, es algo muy bonito, muy especial y nosotros nos damos cuenta que para ellos es importante. O sea, ahora tú eres como el fiel testimonio de que eso sí, obviamente, importó. Maca, no puedo dejar de preguntarte por esa profesora que me llamó mucho la atención la primera vez que me lo contaste, que fue quien habló con tu familia y le dijo, Maca puede ir a la universidad, ella puede estudiar. ¿Quién es ella? ¿Recuerdas su nombre? Sí, recuerdo su nombre con mucho cariño. Se llama Margarita y creo, hoy día en la mañana dije, parece que su apellido era Escobar, pero no estoy segura, así que hoy sería hermoso reencontrarme con ella de alguna manera. Yo estudié en un colegio con números, una escuela muy pobre de San Bernardo. Y ella me tomó cuando yo iba en sexto, por ahí, sexto, séptimo. Y mis papás, me acuerdo que cada vez que iban al colegio le decían, Macarena tiene que ir a la universidad. Siempre le decían. Y mis papás, para ellos, si bien como el que yo fuera y mi hermana fuéramos más que ellos, siempre fue un deseo, como porque ellos no terminaron su estudio. Los dos llegaron hasta quinto, sexto básico, eran muy pobres cuando eran chicos. No tuvieron la posibilidad, entonces el que nosotros estudiáramos ya era mucho, o sea, como que fuéramos al colegio ya era mucho, terminar octavo era mucho, pero ella fue más allá. Por eso creo que en eso de que nosotros le podemos expandir el mundo a nuestros niños, niñas, adolescentes. Entonces, ella, cada vez que íbamos al colegio le decían, pero miren las notas, miren lo que logra, va más allá de las cosas que yo les pregunto. Entonces, mis papás empezaron a creer que era posible, que ahí ella les hablaba de las becas, de que existían universidades no solamente privadas, estatales, y todo eso como que se empezó a abrir. Y no solo eso, sino que también su forma de educar, porque ella era muy cercana y también se mostraba vulnerable. Y yo ahora de adulta me doy cuenta de la importancia de eso, porque ella cuando se sobrepasaba, porque mis compañeros se portaban súper mal, ella lloraba. Y lloraba y nos decía como estoy cansada, no puedo más, necesito que se porten bien. Y me acuerdo que todo era como la profe Margarita está llorando, portémonos bien por favor. Entonces generábamos eso como muy familiar y muy cercano. Y yo creo que ella marcó un antes y un después en mi vida y siempre le voy a estar agradecida si es que algo, quizá algún familiar sabrá. ¿Y cuándo fue la última vez que supiste de ella? Cuando salí del colegio, porque yo después de salir de ese colegio me cambié de comuna y ya nunca más volví ahí. Entonces un par de años creo que nos tuvimos como el número de teléfono, pero en ese tiempo no había redes sociales ni nada de esas cosas, entonces perdí el rastro, pero sí me acuerdo que ella supo, no me acuerdo cómo, pero supo que yo entré a la universidad y estaba muy orgullosa. Y yo ya de muy chica sabía que quería ser profe, o sea, desde primero básico que yo quería ser profesora. Jugaba a ser la profesora, ponía a todo el mundo a hacer tareas, a mis primos, a mis amigos, entonces era un sueño. El ser profesora era un gran sueño, entrar a la universidad era un gran sueño. Oye, sí o sí vamos a hacer una campaña para encontrar a la profe Margarita. Después voy a hacer un video, lo vamos a subir a Instagram, lo vamos a subir a TikTok. Me vas a dar todos los antecedentes que tenemos de la profe Margarita y la vamos a buscar porque es muy factible por las redes encontrar de pronto algún familiar. Sí, eso y después vamos a grabar el reencuentro con la profe Margarita. Muchas gracias, Maca, por compartir esa experiencia tan personal y tan importante para ti. Ahora quería preguntarte, ¿cómo fue
habitar el aula con estudiantes con necesidades educativas especiales y en qué momento sentiste que el cuerpo y la emoción necesitaban otra vía de expresión y conociste la biodanza. Bueno, cuando recién entré a estudiar educación diferencial, como el sentido de ayudar, como que era muy importante para mí, como ir más allá. Era como un propósito, siento yo, ahora lo veo así. Entonces, la educación diferencial además tenía todo lo que a mí me gustaba porque podía estudiar lenguaje, biología, matemática, todo junto, porque esa fue una cosa que me costó como identificar si quería ser profe de alguna asignatura. Entonces, la educación diferencial lo tenía todo y cuando empecé como en primer año a conocer las necesidades educativas especiales, me encantó el mundo. Me encantó saber que nuestros cerebros aprenden de manera distinta. Como que la palabra diversidad fue algo que encajó conmigo. Como que este es mi lugar, porque a mí me gustaba hacer muchas cosas también. No era solo la Maca Matea que estudiaba, me gustaba mucho bailar, por ejemplo. De niña me gustó bailar. Entonces cuando ya entré al aula y entré a trabajar con los estudiantes, fue maravilloso poder encontrar en esos estudiantes que se supone que son los que no aprenden, no entienden o que están como al margen de esta sociedad, uno encuentra un mundo hermoso, porque un mundo y una forma de ver el mundo que nosotros no tenemos acceso. Hay una belleza ahí que a mí me llena el corazón. Más allá de lo que yo les puedo entregar, es lo que ellos me entregan a mí, como una otra forma de ver el mundo. Por ejemplo, las personas autistas, para mí es donde más me siento cómoda, porque son tan verdaderos con lo que les pasa. Y de por ahí yo creo que hice la unión cuando conocí la biodanza para mí, porque me costaba llevar igual la presión del trabajo de colegio, me costó mucho al principio, tenía crisis de pánico, mucha ansiedad, porque soy muy sensible. Entonces, todo lo que vivía con mi estudiante o lo que veía de sus realidades me impactaba mucho. Y bueno, por cosa de la vida conocí la biodanza y ahí yo sentí que todo eso que me pasaba en el colegio tenía como un lugar para poder sacar, botar y llevarlo al cuerpo. Entonces no fue al tiro que sentí que eso lo podía llevar al aula. Como que al principio como que me disocié mucho. Okay. Como profe por acá, facilitadora de biodanza por acá. Pero no hasta hace como 2 años o 3 años que empecé a ver como dónde podía haber un puente. Y el puente es justamente lo que tú me preguntas, la emoción, el cuerpo, llevar el cuerpo. O sea, nosotros no aprendemos solo con la mente y por ahí es el gran problema de nuestra educación. Entonces el cuerpo es importante llevarlo y creo que ahí es donde además nuestros estudiantes neurodivergentes, donde más ellos se revela su potencial. Que no está solamente en saber la matemática, el lenguaje, sino que dónde está lo artístico, dónde está lo corporal, su forma de expresión finalmente. Totalmente. Maca, y para las personas que nos están escuchando o viendo y no saben qué es la biodanza, ¿cómo podrías definirla? Bueno, yo lo defino, tiene una definición así como súper teórica, que cuando la decimos siempre la gente dice como, no entendí nada, como entendí menos. Pero mi forma de explicarlo es una forma de expresión emocional, física y que integra todo el ser. O sea, no solamente integra la emoción, sino que también nuestra mente, lo que estamos pensando, lo que estamos sintiendo en la danza. La danza, la música y el encuentro con las otras personas va fortaleciendo nuestra identidad. Y por eso la biodanza, si uno ve videos o cosas así, se ve gente bailando en rondas o bailando juntas. Porque lo que se busca es el encuentro con la vinculación. Justo lo que estábamos hablando antes, vincularnos con el otro, con la comunidad y con nosotros mismos también. Entonces los ejercicios como que van pulsando entre danzas conmigo misma, encuentro con mis emociones, con mis pensamientos, muy hacia adentro y otras que son hacia afuera con otros. Y como el otro o la otra me va mostrando qué es lo que me está pasando, porque a veces uno no sabe lo que le está pasando, como que siento una incomodidad, hoy me duele el pecho, pero no sé por qué. Pero de repente el otro en su danza, en su movimiento me muestra, hoy por ahí va la cosa. Sin hablar, porque no usamos el lenguaje, o sea, el lenguaje verbal, usamos el lenguaje corporal.
Entonces, de por ahí es un sistema, la definición es un sistema de integración. Integramos mente, integramos corazón, emoción y también el mundo de la acción o el mundo visceral, que se llama. Entonces, podemos tomar decisiones más coherentes porque sabemos qué nos está pasando y que eso es lo que hoy día nos cuesta tanto. Y no solo a través de ir como hacia la introspección, sino también afuera. ¿Qué le pasa al otro? ¿Qué le pasa a la comunidad? ¿Y qué le pasa a la comunidad en el entorno, en la conexión con la naturaleza? Entonces es una unificación. Y yo creo que con esto que he ido estudiando de cómo llevarlo a la educación, sería maravilloso que esto estuviera en los colegios, presentarlo como proyecto. Pero aún hay una resistencia grande porque busca la vinculación. Y somos una sociedad que busca el individualismo y estar desvinculado de lo que nos pasa. Sí, justamente, de hecho, eso te iba a decir, como la biodanza creo que es una tremenda herramienta terapéutica para todas las personas, pero particularmente para el gremio docente que está con hartas dificultades. Y en Huellas de Aula hablamos mucho sobre que sobre vocación, pero falta apoyo. En ese sentido, te quería preguntar cómo crees tú que la biodanza podría ser una herramienta para las y los profesores y poder enfrentar todo este agotamiento propio de la sala de clase. Yo creo que respondería a esa pregunta que siempre nos hacemos como de quién cuida al cuidador. Y también trae una parte del bienestar que nosotros exploramos muy poco, que es el cuidado mutuo. Generalmente los espacios que se entregan de bienestar en los colegios son muy individualizados, busca al individuo, no a la comunidad. Entonces creo que la biodanza ahí sería un factor muy propicio para mejorar la forma en que nos vinculamos. Porque si bien en los colegios estamos juntos, muchas veces nos sentimos solos. Y eso es lo que vemos en la consejería, ¿verdad? Sí. Que nuestras profesoras, nuestros acompañados nos dicen, no tengo a quien contarle esto que me está pasando, no tengo a quien me entienda. Y en el espacio que compartimos con nosotros va pasando eso de que simplemente hablar ya me genera un cambio. Entonces creo que la biodanza vendría a reeducar el vínculo, el afecto y la importancia del afecto, porque el afecto es la base del aprendizaje. Y eso nos lo enseñan en la universidad, ¿verdad? Como la emoción importante, pero desde ahí, cuando vamos al conocimiento, como que digregamos. El conocimiento y el afecto pareciera que no están unidos. Y creo que la biodanza por ahí le traería a los profesores una vivencia, una expresión a través del cuerpo de que es posible vincularnos de otra manera. ¿Y qué crees que le falta hoy en día al apoyo docente en nuestro país para que de verdad se cuide a quienes educan o a quienes cuidan? Bueno, yo creo que hay que como cambiar el paradigma que yo creo que de base que tenemos de la educación, porque aún seguimos en un sistema de buscar que el estudiante repita lo que el profesor lleva y eso viene de arriba, o sea, de un sistema que hoy día nos pone, por ejemplo, leyes de inclusión, pero que no nos da los recursos para que eso se dé de manera adecuada y que los profesores puedan tener formación. Por eso, para mí, desde mi profesión como educación diferencial, nunca, trato de no poner el foco en que los profes no saben qué hacer con los estudiantes, pero es que no tienen formación. No hay capacitación, entonces tú le pones a un estudiante una sala llena de neurodivergencia y realmente no tiene la herramienta. Entonces creo que hay que cambiar el paradigma desde donde vemos la educación. Pero eso yo creo que requiere de políticas públicas y toda la estructura macro. Más creo que mientras que no pasa eso, creo que los cambios pequeños que hacemos todos los días van reconfigurando esa red. Porque así como lo veíamos en biodanza, cuando uno cambia, el entorno cambia, porque somos parte, somos una cosa, un entramado. Entonces, si yo como profesora voy cambiando mi visión, me voy sintiendo mejor, le voy compartiendo eso a mi colega, la colega crea una comunidad y creamos una red. Y eso yo creo que por ahí, desde las comunidades, creo yo que hoy día viene el real cambio. Porque no podemos cambiar hoy día las políticas públicas. Sí podemos hacer manifestaciones y yo creo que eso tenemos que hacerlo, pero a la vez tenemos que hacer el cambio pequeño. Sí, totalmente. Siento que a veces somos muy como de culpar este sistema y que totalmente sí, pero nosotros como seres humanos tenemos mucho poder transformador. Exactamente. Que si por ejemplo yo voy cambiando ciertas cosas, la otra persona que tal vez
nunca se imaginó ese cambio, me va a ver a mí y es como, ok, o sea, hay otra vía o alguien está haciendo algo diferente, entonces eso va motivando. Es como algo que se va contagiando, por así Claro. decirlo. Y creo que hoy en día muchas cosas parten desde la voluntad, como que Mm, si nosotros tenemos voluntad y estamos abiertos a un cambio, ya tenemos una muy buena base para que las cosas vayan mejorando. Así que mm, totalmente de acuerdo, Maca. mm. Y preguntarte de acuerdo a esta misma línea del profesorado, ¿crees que hoy en día los profes estamos empoderados de nuestro rol? ¿Valoramos Mm. nuestro rol? Yo creo que los profesores en general, como que el sistema ha sido tan exigente con nosotros y con nosotras, que el valor que le damos a nuestra profesión internamente es muy bajo y está muy deteriorado, podría decirlo. Pero no porque lo queramos, sino que es tanta exigencia, es tanta presión, que eso hace y a cualquier ser vivo que le estemos presionando no crece. O sea, yo siempre pongo el ejemplo de una planta, es como una planta que no riega, una planta que no le cambias la tierra, que le hablas mal todo el tiempo, se marchita. Y yo creo que se marchita el valor que tenemos de nuestra profesión por ese entorno que no nos nutre. No hay ecofactores, en biodanza se habla ecofactores positivos, factores del entorno que nutran a ese ser. Entonces no creo que sea solamente desde aquí, desde un individuo que no quiere valorar su profesión. Pero, nuevamente, si hay alguien que hace como enciende esa chispa, ¿verdad?, de vida otra vez, creo que juntos podemos hacer una nueva forma de profesorado y profesor. Sí, totalmente. De hecho, el foco de mi contenido en redes está pensado en el desarrollo profesional, pero desde el empoderamiento, el Mm, bienestar y el autocuidado. mm, Y claro, cuando yo hago los talleres me doy cuenta que muy pocos profes están hablando de ese tema mm, o siquiera lo consideran. Es mm, como que simplemente estamos respondiendo a las necesidades del sistema y ya. Y obviamente si alguien todo el rato te está cuestionando o te está diciendo que haces mal tu trabajo, llega un punto donde tú mismo te lo empiezas a creer. mm, Entonces, eso es lo que hoy día tenemos como que dar la mm, vuelta y eso me parece un gran trabajo, pero a la vez algo muy enriquecedor mm, y necesario. ujú. Maca, en ese sentido, ¿qué mensaje le enviarías tú a las y los profes que nos están escuchando, viendo en este Mm. capítulo? Me gustaría decir como que es importante valorar el cambio pequeño, como ir a esos pequeños gestos. Yo creo que ahí es donde como que agarramos fuerza, como un estudiante que se sintió, porque no solamente se sacó un 7, se sintió visto, se sintió valorado, ya estamos haciendo un gran cambio. Y a la vez también, si yo hice un pequeño cambio en la sala, porque a veces esperamos como que hoy tengo que hacer lo máximo, pero hice un pequeño cambio, puse, no sé, un semáforo de emoción en mi sala, listo, ya hice un cambio, ya lo estoy haciendo diferente. Creo que desde ahí pueden hacer ese valorar y ponerle foco a la vinculación, a la importancia del grupo. Como que se nos olvida que nosotros nos estamos enseñando o aprendiendo eh, de manera distante. Esas diversidades que están en la sala nos generan una nutrición tremenda. Y desde ahí entonces, cómo vincular esas diversidades que convergen en la sala pueden hacer un gran cambio. Totalmente de acuerdo, Maca, y me encantó la verdad el mensaje que transmitiste. Y en ese sentido, ¿qué mensaje le darías a la sociedad respecto a la necesidad de revalorar el rol docente? Mm. Yo creo que sería muy bonito como volver a algunas actividades que se hacían antes como de las familias a las escuelas, como para sentir que la educación no es algo que se pueda sostener solo por los profesores, que necesitamos a los apoderados unificando, no digregando, no exigiendo, oye, es que no hiciste esto, sino cómo hacemos que en conjunto nosotros estamos sosteniendo a las infancias y la adolescencia. Entonces creo que mi mensaje es cómo ser un aporte, no un obstaculizador a la docencia, porque al final todos queremos lo mismo. O sea, como papás, como profesores, queremos que ese ser que está ahí crezca y sea un ser humano que aporta a esta sociedad. O sea, creo que por ahí se trata lo que hacemos todos los días, sino ¿para qué? ¿Para qué educamos? ¿Para qué traemos hijos al mundo si no es para construir algo nuevo? Genial. Y totalmente de acuerdo. Yo siento que hoy en día existe
mucho temor entre ambas partes, entre las familias y el profesorado, como de que esto se una y que vuelva a ocurrir. Y, bueno, además que actualmente con las extensas jornadas laborales es mucho más difícil, pero sí es algo totalmente necesario. Y finalmente, Maca, ¿qué mensaje le enviarías a las autoridades respecto a valorar el rol docente? Yo creo que ese es el lugar más difícil, ¿verdad? Yo creo que hay que hacer un llamado como a cambiar nuevamente mi palabra que decía delante, como el paradigma en el que nos sostenemos en educación, pero creo que las autoridades necesitan volver a recordar que para que se hagan políticas públicas, para que se cambie el sistema educativo que tenemos, necesitamos a profesores en ese lugar. O sea, no puede ser un ingeniero que esté tomando decisiones de un gremio que no conoce. Entonces yo creo que las autoridades hoy día tienen que tomar a esos líderes, porque hay muchos líderes y personas que están estudiando grandes cosas y que desde esos líderes que tienen conocimiento del aula, que tienen conocimientos también universitarios, magíster, doctorado en educación, se tomen decisiones, pero en relación a que la educación, si cambiamos la educación, vamos a cambiar la sociedad. Totalmente de acuerdo. Y ya para ir finalizando, te tengo un regalito que está hecho con mucho cariño de parte de Improbooks, que es un emprendimiento familiar de una colega, así que lo voy a buscar y retomamos. Y ahora sí, Maca, te hago entrega oficial de este regalito de Improbooks. Espero que te guste mucho, está hecho con mucho cariño, a mano, así que mira, puedes revisarlo. A ver, ¿qué es lo que muéstralo a tu público. Qué hermoso, me encantan las libretas. Soy sí, que a fan de las la Maca está en un proceso creativo súper importante, así que esperemos que esta libreta te acompañe en todo eso. Muchas gracias, está hermoso. Y viene también con... Sí, uno de stickers hecho un lapicito de capibara. Y uno de stickers también hechos por mí, que creo que te gustan mucho. ¿Estos los hiciste tú? Sí, los diseñé. Me encanta. Los imprimí, los corté. Mira, ahí tienen unos mensajes muy bonitos. Sí, me encanta, está hermoso. Muchas así gracias. que con mucho cariño, Maquita. Gracias a ti por esta instancia. Creo que hay que creer en los sueños de las personas. Y yo te admiro mucho, Cote, por lo que estás haciendo. Y es muy importante que la gente vea cómo podemos esas ideas chiquititas llevarlas a cosas muy grandes. Así que estoy muy contenta de poder estar aquí contigo hoy día. Igual estoy muy contenta de que seas mi colega, de verdad que eso ha sido maravilloso. Cuando llegué al equipo de consejería fue así como encontrar que otros vínculos son posibles dentro de lo laboral, así que estoy muy, muy feliz. Y dejarte el micrófono abierto, Maca, para que le envíes algún mensaje a todas las personas, bueno, que nos sigan, que te sigan obviamente en tu Instagram de biodanza, porque yo creo que a muchas personas les puede dar curiosidad. Sí, tengo una red social que se llama Abrazarnos. El nombre viene también de esto de vincularnos desde un lugar mucho más afectivo, y ahí voy compartiendo cosas como clases, imágenes, reflexiones, y también estoy compartiendo el proceso creativo que está haciendo la escritura de mi libro, que se llama La magia de amar existe, donde tomo algunos conceptos biológicos del amor también, que no es solamente algo espiritual o superfluo, sino que también tiene una base concreta bien importante. Así que les invito a seguir esa red social y también a la Cote maravillosa, que ella está haciendo un trabajo hermoso, y creo que, vuelvo a repetir, como la importancia de confiar en los sueños, no solo en los sueños propios, sino en los sueños de los demás, porque así es como vamos configurando una nueva comunidad, como maravillándonos de lo que el otro hace. En general, como que estamos súper acostumbrados a la envidia, como a mirar que el otro crece, entonces yo quiero eso, y eso no es amor, eso es finalmente el odio, y creo que no podemos seguir alimentando esas formas humanas que tenemos. Creo que lo humano tiene principalmente solidaridad, empatía, altruismo, que lo estoy estudiando mucho ahora, que es el altruismo, muy importante, y la ternura. Ay, me encanta. Eso. Bueno, tú eres una de las personas más tiernas que conozco. Nos encuentran en Instagram, TikTok, YouTube, Spotify como Bitácora de la Profe Cote. Para todas las personas que llegaron hasta aquí, muchas gracias. Y en honor a tu página no puedo dejar de darte un abrazo. Tenemos que abrazarnos, así que...
Así que muchas gracias, Maca, por estar aquí. De Gracias verdad a ti. es un honor conversar contigo. Y les envío a todos y a todas un fuerte abrazo y que puedan compartir este capítulo para que llegue a la mayor cantidad de personas posible. Chao. Chao, gracias.